Evaluar, no les enseñaron a evaluar. ¿Quién es f de x más h? Va a ser 2x al cuadrado. No. A ver, ¿quién sería f de 2x, 2 por x más h al cuadrado. Ah, exacto, hay que aprender a evaluar. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces va a ser 2 por x más h al cuadrado. Recuerden que si está en el dentro del paréntesis de la f, donde está la x reemplazan por lo que tienen adentro del paréntesis. ¿Sí? Porque si no sabemos evaluar, desde ahí estamos mal. Y f de x pues es 2x cuadrado, ¿no? Entre h. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que desarrollar esta expresión. El límite cuando h tiende a 0, de 2 por quién? ¿Cuánto es x más h al cuadrado? Al... 2x más 2h. No, ¿qué pasó? Álgebra de... X al cuadrado más 2x más h al cuadrado. Así. Aguas con su álgebra. No quiero espantarlos, pero si no tienen su álgebra al tiro, les va a costar mucho. Y no solo que ahorita mate 2, les va a costar un montón lo demás, porque todo se construye sobre el álgebra, ¿eh? El límite cuando h tiende a 0 de... bien, hay que hacer las cuentas, hay que desarrollar esto. Esto es 2x cuadrada más 2xh más h cuadrada. Ay, Dios, aquí me comí en 2, ¿verdad? Aquí es 4, perdón. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Es 4. Aquí es 4 y aquí va a ser un 2. Perdón, me comí en 2. Menos 2x cuadrada entre h. Ahora con este pues, chupó faros y me queda esta expresión. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Voy a factorizar un h como factor común. 4x más 2h entre h. Aquí viene la magia. Este h con este h se fue. Y eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 4x más 2h. Y esto es 4x. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda de calcular estas derivadas por definición? De hecho, aquí ya puesto f'. ¿Ninguna? Sí, profesor. ¿Por qué si nada más quedó 4x al final? Porque cuando tú ya tiendes el h al 0, evalúas aquí. Bueno, sí que no lo hacemos. Ya. Sí, solamente es como multiplicar 2 por 0, ¿no? Exactamente, sí, esto es Sí. 4x más 2 por 0. Y esto es 4x. Gracias, profesor. De nada. Entonces esto es f' de x igual a este. Ahora, vamos a hacer esta parte, porque queremos la derivada en un punto específico. Una vez que ya calculamos la derivada en cualquier punto, la podemos hacer en un punto específico, ¿sí? Ya nomás ponerle aquí el 2 y ya. Pero quiero hacerla como está acá. Entonces, vamos a hacerla por lo que yo les dije. Vamos a hacer f' en 2 va a ser igual al límite cuando x tiende a 2, ¿sí? De f de x menos f de 2 entre x menos 2. Esto es la definición de la derivada en un punto específico. Lo que hicimos anteriormente fue calcular la derivada en cualquier punto. Pero esto lo vamos a requerir porque necesito que vean bueno, no hay diferencia, pero son dos construcciones. De alguna manera es lo mismo, pero una sirve para una cosa y otra es para otra. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de la función. La función recuerden que es 2x cuadrada
menos la función evaluada en 2. Recordemos que es f de 2 va a ser igual a 2 por 2 al cuadrado, ¿sí? Lo que está aquí se lo ponemos donde está la x y hacemos las cuentas. Entonces, esto es 2 por 2, bueno, 2 al cuadrado son 4, por 2 son 8. Entre x menos 2. Y esto es igual al límite, cuando x tiende a 2, va a sacar un 2 como factor común, eso es muy 4, entre x menos 2. Y ahora viene la otra parte. Aquí hay que aprender a factorizar. Esta cosa que es igual a x cuadrada menos 4. Es una diferencia de cuadrados. Su álgebra, chicos, chicas. Necesitamos que su álgebra esté al tiro, ¿eh? Que si no está al tiro, no, se los juro, les va a costar mucho trabajo. Esto es una diferencia de cuadrados. Ustedes hacen este producto, les va a regresar este. Entonces, este va a chutar con este. Esto es igual al límite. Cuando x tiende a 2, de 2 por x más 2. Y aquí ya, cuando yo ya no tengo problemas en los límites, miren, los problemas en los límites se van a dar cuando tengamos inconsistencias, como 0 entre 0, infinito entre infinito. Aquí, por ejemplo, si yo evaluara directo el 2, podrán darse cuenta ustedes que tengo una inconsistencia. Voy a tener 0 entre 0. Si yo evalúo directo, ¿qué quiere decir evaluar directo? Poner el 2 donde está la x. Entonces, ese tipo de inconsistencias las tenemos que quitar. ¿Por qué? Porque el límite dice, tú te puedes acercar, pero no vas a llegar hasta ese punto. Muchas veces. Entonces, ahora sí ya, cuando ya no tengo inconsistencias, pues esto ya nomás aquí voy a poner el 2. Y esto va a ser 2 por x más 2, que son 4. Esto se supone que es 8. ¿Sí? Esta es la derivada evaluada en el punto 2. Ahora, si nosotros regresamos a la anterior, si yo ahora ya calculé la derivada para cualquier punto y ya nomás le pongo aquí el 2, también me va a dar 8. Entonces, son dos formas de construir lo que es la derivada, de ver los incrementos, de ver cómo cambia la función, cómo está cambiando la función en un punto. Si nosotros calculamos la derivada, en vez de 2 le ponemos 3 o le ponemos 5, cambia completamente esta parte. Bueno, esto se queda intacto, esto es para cualquier punto, pero el que sí va a cambiar es esto. Entonces yo necesito esto, que ustedes lo vean, porque vamos a ver algo que se llama razón de cambio. Y lo que queremos ver es cómo cambia la función en un intervalo como está cambiando x. Eso es lo que es la razón de cambio. Y la razón de cambio más conocida, es la velocidad. No sé si ustedes se acuerdan de sus cursos de física que decían, encuentren la velocidad de tal cosa, ¿no? Entonces, algo también intuitivo es que la derivada, fíjense, yo tengo aquí mi función en este punto, en ese puntito, yo la derivada en ese punto va a ser la pendiente de la recta tangente, más o menos, en ese punto. ¿Qué quiere decir? Que aquí mi curva tiene una recta tangente. ¿Sí se acuerdan lo que es recta tangente? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Saben el concepto de tangencia? Si Es que ven a toca eso, un punto, ¿no? toca solo en un punto, ¿sí? Aquí voy a tener otra línea. Claro, esta cosa puede tocar acá, la puedo prolongar y puede tocar acá, pero el punto es que justamente aquí tengo una recta tangente, en ese cachito. En este cachito va a haber una recta tangente. ¿Qué quiere decir que hay una recta tangente? Que la función va a ser igualita a la recta tangente justo en este cachito. Eso quiere decir que es una recta tangente que concurren en un mismo punto. Entonces, la noción también de la derivada es que es la pendiente de la recta tangente. Esa es otra idea intuitiva de la derivada. Y si nosotros, ya para ver esto de la velocidad, si nosotros tenemos que la función de desplazamiento de un cuerpo, ya sea de un automóvil o de lo que sea, sigue una trayectoria de este tipo,
Entonces, la derivada precisamente me va a dar la velocidad. ¿Se acuerdan cómo se define la velocidad? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Lo vieron en la prepa? Ah, no están en la prepa. Ah, no. Bueno, ustedes están en una especie de prepa. Pero en su prepa, donde vienen, pues, ¿Metros sobre segundo? es la distancia que recorro entre el tiempo que me hago, ¿no? Este es lo que se define como la velocidad. O también hay una cosa que se llama velocidad. Esto no debe estar aquí. Velocidad promedio, que es el desplazamiento entre el tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto yo me moví entre cuánto tiempo lo hice? Lo que nosotros hacemos es que si un automóvil va a 80 kilómetros por hora, quiere decir que en una hora va a ser 80 kilómetros. Esa es su velocidad promedio. Pero va a haber intervalos donde puede acelerar más, donde puede ir más rápido, donde puede ser lento, se le atravesó un perro, entonces tiene que frenar. Entonces todo eso influye en la velocidad, pero la velocidad promedio va a ser 80 kilómetros por hora. Ahora, esto es, como les dije, esta es una importancia. ¿Por qué? Porque vamos a arrancarnos aquí, ¿no? Que nosotros vamos a ver lo que es la razón de cambio en sí, razón de cambio, es delta Y entre delta T o delta X por lo regular. Y esto se define como cambia la función y igual a f de x entre el cambio en el intervalo x menos x0. ¿Sí? Así vamos a ver, es lo que les decía. ¿Cómo está cambiando mi función aquí? Yo quiero saber qué está pasando a la función en este intervalo. Y como les digo, si nosotros hacemos cada vez más pequeño esto, lo que vamos a hacer es irnos a un punto, a algo instantáneo. Esto que está aquí es como que el promedio, ¿sí? Esto es el promedio. Así solito, sin el límite, esto se conoce como el promedio de cambio. Pero ya cuando nosotros hacemos el límite, eso se le conoce como el cambio instantáneo, ¿sí? Justo en ese punto, como les digo. Una cosa es la velocidad promedio y otra cosa es la velocidad instantánea. Si van por la carretera y se les atraviesa un perro, su velocidad se tiene que reducir para evitar que maten al pobre perrito. Sí, pues van a acelerar. Entonces ahí los cambios, la velocidad fueron ya distintas. Pero en promedio, puede ser otra. Bien, esto es lo que se le conoce como razón de cambio. Es ver cómo está cambiando mi función en razón del cambio de esta cosa, que puede ser tiempo, pues por lo regular es tiempo, siempre es tiempo. Y nosotros ahora lo que vamos a ver precisamente es esto. Es la velocidad. Vamos a trabajar con velocidad. Entonces, si phi de t, ¿sí conocen esta letrita? Vamos a cambiar esto. Si f de t representa la posición de un cuerpo al tiempo t, entonces f' de t representa la velocidad instantánea al tiempo t. Eso es lo que representa esa variable. ¿Sí? O bien, recuerden, f' de t, pues también se ve, la pueden encontrar así, esto se define así como el cambio de f de t entre el cambio del tiempo. ¿Cómo cambia la función con respecto del tiempo?
Así la van a encontrar en muchos lados. ¿Sí? f de t, esto vamos a ponerle x, por lo regular se maneja x, y dicho aquí para no hacer los bolas, vamos a poner f de x. F de x es el cambio de la posición con respecto del tiempo. Esa es una. Tenemos dos. Si b de t igual a una g de t, no, perdón. Si b para es igual a una g de t, ¿sí? Representa la velocidad al tiempo t. Me refiero al tiempo t. Entonces g' de t, que es igual al dv en dt, es la aceleración. No sé si recuerdan de sus cursos de física de la prepa, la velocidad es el cambio de la posición con respecto del tiempo. Y la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí? Son cosas distintas. Eso lo vamos a ocupar porque vamos a hacer problemas que involucren básicamente cómo cambia el volumen de tal cosa con respecto al tiempo, cómo cambia la posición de tal cosa con respecto al tiempo. Eso es lo que es razón de cambio. Ver cómo está cambiando algo con respecto de otra cosa. Es encontrar la razón de cambio. Hasta aquí vamos bien, ya lo revolví. ¿Le entienden a mi letra fea? ¿Siguen ahí? ¿Ya se durmieron? Sí se le entiende a la letra, profesor. Sí, bueno, más o menos. Bueno, en algunas partes medio se va, pero va bien. Ah, muy bien. Voy a tratar de hacerlo mejor. Es que esto de escribir en un pizarrón virtual no está tan chido. Bien, entonces para que vean esto vamos a hacer unos ejemplos, que básicamente es lo que me imagino que ustedes desean. Para no escribir ahí en mi letra fea. ¿Ustedes alguna vez han arrojado una piedra al agua? Nunca se les ha ocurrido Sí, hacer profesor. eso. Sí. ¿Ven que se forman onditas? Sí. Pues bien, vamos a hacer un ejemplo de... Y sabían que ese principio se utiliza para muchas cosas, después lo van a ver, pero ese principio de las ondas y lo que se forma se utiliza para terapia de cáncer, difusión de cosas radioactivas, un chorro de cosas, o sea, el principio de la onda, ¿no? Así, hay una cosa, cuando vayan ustedes en la especialidad, hay una cosa que se llama ecuaciones parciales, ecuaciones diferenciales parciales, y hay una cosa que se llama ecuación de onda un chorro de codificaciones, pero al principio sigue siendo el mismo. Ver una onda que se expande. Entonces, al arrojar una piedra en un estanque, forma ondas circulares concéntricas radios. ¿Es en serio?
tiempo. Tres metros. Qué rapidez. Bien, a ver, ahí está nuestro primer problema de estas cosas, de la razón de cambio. Entonces está ahí, hay un amiguito que decidió echar una piedra a un estanque. Se pone a preguntar cómo está cambiando el área. Voy a intentar hacer círculos, dado que nunca me han salido bien los círculos y menos en esta modalidad, claro que menos me van a salir, pero lo intentaré de todas maneras para que veamos. Algo que es muy muy importante cuando ustedes resuelven un problema verbal, siempre es tratar de ver qué está pasando, ¿no? Ah, pero aquí esta cosa tiene formas, a ver, formas. Nah, tenía que un compás. A ver, espérenme, déjenme explorar. Triángulo, lupa, brújula, regla. No. Voy a intentar hacer un círculo. Entonces aquí está la piedrita, aquí está un primer círculo, otro círculo, otro círculo. Ah, bueno, ya son muchos círculos. Y así se van formando círculos. Entonces este tiene un radio 1, este desde aquí, todos son concéntricos, tienen el mismo. Concéntrico significa que tienen el mismo centro. Este tiene un radio 2 y este tiene un radio 3. Entonces vean, conforme se van formando los círculos, el área también va cambiando. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta área de aquí, esta de aquí, pues no es lo mismo que el área de acá, ¿verdad? O sea, el área de los círculos va a ir cambiando conforme va pasando el tiempo. Entonces la pregunta es, dice, cuando la onda exterior tiene un radio de 3 metros, esto aumenta con una rapidez de 50 centímetros. ¿A qué rapidez está aumentando el área del círculo formado por dicha onda? Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué rayos es rapidez. Tenemos que identificar palabras que están ahí metidas. Ahora, ¿ustedes entienden qué es rapidez? ¿O no? ¿La velocidad? Sí, sí, no. Rapidez es la velocidad. Algo de física que recuerden es que la velocidad y la rapidez son distintas. ¿Por qué? Porque la velocidad es un vector, como tanto tiene una dirección y una magnitud. Y la rapidez es un escalar. ¿Qué quiere decir esto? Es un número. Básicamente es la norma del vector. Pero no voy a envolvernos con eso. Simplemente es un número. Es decir, a qué velocidad estoy yendo. Punto. Entonces, vamos a resolver el problema.
Y vamos a ver qué datos tenemos. Aquí fue el color. Mis datos. ¿Qué datos tengo yo? Bueno, los datos son los siguientes. Tengo un radio igual a 3 metros, ¿no? ¿Qué más tengo? Tengo que el radio, o sea, el cambio del radio con respecto del tiempo es igual a 50 centímetros sobre segundo. Cambio del radio con respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces ahora hay que expresar el área. Díganme el área de un círculo. El área que es igual. El área que va a depender del tiempo, claro. El área que depende del tiempo a que es igual. ¿Área de un círculo? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ahora, observemos algo. Fíjense, el radio va creciendo. Entonces el radio también depende del tiempo, ¿verdad? Así que le voy a poner así, nada más por esta vez. Porque para que lo veamos, el radio depende del tiempo. Ahora aquí va algo muy importante. Ustedes vieron regla de la cadena, porque eso es muy, muy importante. Regla de la cadena, ¿sí la vieron? ¿O no la vieron? Sí. Sí, entonces, a ver, recuérdenme cómo va la regla de la cadena. G de F, ay Dios, G evaluada en F de X, derivada. Aquí es igual esta cosa. Bien, esto va a ser la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro por la derivada de la función de adentro. Esto es regla de la cadena, es algo muy, muy importante porque lo vamos a ver aquí. Aquí, aunque no parezca, hay otra cosa, otra función metida. Entonces vamos a ver el cambio del área con respecto del tiempo. Ya no va a poner esa t. Estamos considerando que un área está dependiendo del tiempo porque estas ondas están haciendo cada vez más grandes. Va a ser igual a pi. Esa no cambia. Y ahora vamos a derivar esta cosa. Esto es 2r por el cambio de r con respecto del tiempo. Esto, más que regla de la cadena, yo creo que es derivación implícita. ¿Sí? Tengo que ver cómo está cambiando el radio con respecto del tiempo y la derivada del radio pues es esto. Ahora, me están diciendo que ver cómo cambia el área cuando r es igual a 3. Entonces el cambio de área, cuando r es igual a 3, dA en dt va a ser igual a pi por 2 por 3 por el cambio de r con respecto del tiempo. El cambio de r con respecto del tiempo es 50 centímetros por segundo. Así que esto va a ser igual. Son 6. Perdón. 3 por 2 son 6 por 50, aquí es un por, por 50 son 300. Entonces esto va a ser 300 pi, ¿sí? Centímetros sobre segundo. Así está cambiando el área. Cuando r es igual a 3, quiere decir que el área está creciendo a esta razón, a 300 pi centímetros, y de hecho debería ser centímetros cuadrados, porque aquí vamos centímetros cuadrados por segundo. Ese es el cambio del área con respecto del tiempo. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, reclamo? Profesor, yo tengo una duda. Sí, dime. Si el radio está en metros, ¿no se debe pasar a centímetros? Tienes toda la razón, muy bien. O pasamos centímetros a metros. Qué buena observación. Entonces, vamos a pasarlo a centímetros aquí. Son 300
centímetros, ¿verdad? Y aquí, entonces cambia por completo eso. Así, corríjanme, porque luego se me van las cabras al cerro y ya no sé lo que escribo. Ahí está. Entonces va de nuez, son 300 centímetros. Entonces es pi por 300 centímetros por 2 por 50 centímetros sobre segundo. Pero sí, a ver, vamos a echarle la mano, pedirle. Sí, o sea, 300 por 2 por 50 son 30.000. 300, 3.000, 30.000 pi centímetros cuadrados sobre segundo. Ahí está, muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense, es muy importante, como nos hizo notar nuestra compañera, que las unidades también concuerden. Algo clásico o algo que uno hace como profesor, que yo no lo quise hacer ahorita, es que se les ponen unidades distintas. Entonces, para ejercitar eso, que tienen que ustedes cambiar, hacer los cambios de unidades. Entonces, aquí son fáciles, 300 centímetros. Entonces, esto es algo que muchas veces se hace. Pero, aparte de eso, ¿hay alguna duda ¿cómo se llama? Del problema? Siempre hay que poner este dr en dt. Siempre que ustedes tengan aquí una función, hay que ver cómo es el cambio de esa función con respecto del tiempo. Por lo tanto, siempre va dr en dt. ¿Sí? La función la derivan tal cual. Esto es derivación implícita. Más que regla de la cadena es derivación implícita. No sé si vieron derivación implícita. Bueno, van de la mano, o sea, regla de la cadena y derivación implícita es lo mismo. La derivación, no se asuste, no pasa nada. Simplemente es, yo voy a derivar como Billy vulgar una x cuadrada, pero le voy a pegar dr en dt o dx en dt o dg en dt. ¿Sí? Hay que estar muy conscientes que esta es una función que depende del tiempo. Y como yo no sé más, entonces tengo que colocar su dependencia. dr en dt. ¿Alguna duda con el problema? Sí, profesor. ¿Qué pasó con el 50 de la ecuación? Aquí está. No, pero en el 50. resultado final, ajá, sí. Pues hacemos las cuentas. 3 por 2, bueno, 300 por 2 pues son 600, ¿no? Y si multiplicas 600 por 50 te da 30.000. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya nomás para expresar esto. Vamos a ver cuántos 30.000 por pi, 3.000, 30.000 por pi, son 94.247. 94.247 centímetros cuadrados por segundo. Eso quiere decir que en este preciso momento, cuando R vale 3, el cambio del radio es 50 centímetros sobre segundo, pero el cambio del área es esto. El área cambia en función de esto justo ahí. ¿Sí? Claro que si reducimos el radio, entonces el área también va a reducirse. El cambio del área. Entonces, conforme esto se hace más grande, conforme el radio es más grande, el cambio del área va a ser más grande. Porque recuerden que es un círculo, o sea, no solo jala hacia acá, sino jala hacia todos lados. Bueno, aquí quedaría ya este problema. Como verán, no son problemas complicados, pero sí necesitan saber lo que es el radio de un círculo, volumen de un cilindro, volumen de un cuadrado, o sea, los volúmenes y áreas de ciertas figuras, porque eso es lo que vamos a ocupar. Vamos a hacer, ni sé qué horas son.
No me ha pasado. Ah, no, todavía tenemos tiempo. Ahora ya los X. Es en serio. Espérame. Esto es lo que me estoy viendo. ¿Dónde estás descargando? ¿Dónde estás? Oiga, profe, entonces sería una aceleración. No es una aceleración. Simplemente estamos viendo cómo está cambiando el área. Es que no tengo aquí una animación para que lo vean. Puedo hacer una animación con GeoGebra para que lo chequen. Déjenme buscar al GeoGebra. Sí conocen al GeoGebra, ¿no? Muy poco, profesor. Les recomiendo que se lo descarguen a su celular y lo tengan ahí en la mano. Es algo muy útil. Más que cargue porque estoy lento. ¿A ustedes sí les llegó el apoyo de su beca de 15,000 pesos? No. Me llegó beca. No. 0. 10. Estabilizador. Círculo conjunto aquí. Espérate. No. Ay, no. Ahí está ya. Centro. Ok. Espérame tantito, ya nomás vamos a ver el área. Vamos a ver el área. Igual a pi. Vean, ahora, observen algo. Voy a hacer esta cosa más grande. Desplazarlo. No pierdan de vista el círculo y no pierdan de vista donde dice área. Fíjense. Ah, que la canción. Bueno, cuando es... ¿Ven cómo va cambiando el área conforme este círculo cambia? Conforme esto cambia, este es el radio, esta A es el radio. Voy a ponerlo en una animación. ¿Por qué no puedo poner en una animación? Aquí está la animación automática. ¿Sí van viendo cómo cambia el área conforme cambia el radio? Sí, profesor.
Esa es la misma idea. Es exactamente la misma idea. Entonces, nosotros tenemos y estas ondas van creciendo. Entonces, no puede ser una aceleración, más bien es un cambio de área. ¿Sí? Es un cambio de área. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme el radio es más grande, pues el área va a ser más grande. Eso es lo que se supone que se ve en el estanque, cuando ustedes lo arrojan. Entonces, estamos calculando cómo está cambiando el área cuando el radio es 3 metros. Entonces, el cambio del área ahí justo en 3 metros es lo que acabamos de encontrar. Entonces, básicamente es eso, es ver este círculo creciendo. Como les digo, tiene que crecer en todas las direcciones y no solo en una. Bien, vamos a regresar aquí al otro modo. Ahí está. Bien, ese fue un problema bastante sencillo. O sea, son problemas sencillos, nada más que hay que tener varias cosas en consideración. Una es saber derivar, claro, y la otra es este dr en dt. Siempre va a estar ahí metido t. Entonces, siempre lo tenemos que considerar. Y otra cosa muy importante que les quiero decir es que cuando ustedes resuelven problemas verbales, todos los datos tienen que ser utilizados. Si hay un dato que no utilizan, que se les da el problema y no lo utilizan, entonces algo estamos haciendo mal. Entonces, todos los datos tienen que ser utilizados. Voy a escribir aquí otro que ya es un poco más elaborado, que dice lo siguiente. Esta cosa. Oh, Dios mío. Miren, esto está bonito. Dice un depósito o depósito circular cilíndrico de base circular de de 5 metros de radio coma que está cuando agua la razón de 25 litros. Wow, mejor que no por minuto. No, 25 litros por segundo es un 5 litros por segundo. Calcular la rapidez a la que sube el agua. Sube la superficie. Tú. Ahí está, ahora nos enfrentamos a otra cosa, creo que mejor lo voy a poner en otra hoja. Vamos a copiarlo, no en otra hoja porque se puede hacer las cuentas y ver qué estamos haciendo, ¿no? Las páginas. Tate.
Bueno, esto es más o menos el mismo problema del anterior. No sé qué sigue el cilindro. Bueno, ya hay un cilindro medio cucho, pero es lo que hay. Está. Imagínense que ustedes tienen un tinaco ahí en su casa. Entonces, lo que está pasando básicamente es que el agua, la superficie del agua, está cambiando, ¿no? Conforme va aumentando el líquido. Entonces hay un momento donde tienen agua hasta aquí. Se va llenando esta cosa, hay agua hasta aquí más o menos, y luego va a haber agua hasta acá más o menos, y así se va hasta que se llena. Entonces esta es la superficie del agua, esto que está aquí dibujado, es más o menos la superficie del agua, y es lo que nos están pidiendo, lo que está pidiendo el problema es calcular la rapidez a la que sube en la superficie del agua. Eso es lo que está pidiendo el problema. Déjenme corregirlo aquí. Entonces aquí nos enfrentamos a algo. Tenemos que ver cómo es la superficie para ver cómo cambia la superficie del agua, entonces tenemos que ver cómo cambia la altura, ¿no? No. Aquí tenemos una altura H1 y aquí ya cambió. Aquí tenemos H2, entonces ya hubo un cambio. Entonces hay que ver entonces básicamente cómo está cambiando la altura con respecto del tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profesor. Bien. A ver, ¿qué más datos tenemos? Tenemos que el radio, o sea, lo que mide de aquí, ay Dios mío, lo que mide de acá a acá, hasta este punto, es de 5 metros. Entonces, este no cambia, este conforme el tiempo tiene, se mantiene constante. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos que está entrando agua a una razón de 25 litros sobre segundo. Entonces, esa razón de 25 litros sobre segundo, ¿esto qué es? Es área, volumen. ¿Qué tenemos ahí? velocidad. Exactamente, es una velocidad. Ahora, pero esa sería la velocidad de cómo se incrementa el volumen, ¿no? Sí, profe. Entonces sería el cambio del volumen con respecto del tiempo. Entonces, qué feo. Está todo chueco, espérame. Déjenme escribirlo de nuevo. Entonces tengo 25 litros sobre segundo. Es el cambio del volumen con respecto del tiempo. Ahí está. Ya tenemos mis datos, tenemos esto. Ahora, volumen de un cilindro, ¿cómo se calcula? Lo vamos a ocupar. Pi por radio al cuadrado por la altura. Exactamente. Pi por R cuadrado. Volumen del cilindro lo voy a poner aquí así. Pi por R cuadrada por altura. Ahora, ¿cuál está cambiando? ¿El radio o la altura? La altura. La altura. La altura. Entonces la altura depende del tiempo, ¿verdad? El radio no, el radio se queda tal cual. Entonces esto es pi, más bien debe ser 25 pi por h. Y vamos a ponerlo aquí de t para que se note que la altura es la que está cambiando con respecto del tiempo. Pues tengo 25 pi por h. Ahí está. Entonces ahora sí, el cambio del volumen del cilindro, bueno, el cambio del volumen con respecto, sí, vamos a ponerle aquí el cilindro también, del cilindro con respecto del tiempo, pues vamos a derivar esta cosa de acá. Fíjense, el cambio del volumen va a ser, pues aquí no hay mucho que hacer, es 25 pi por el cambio de la altura con respecto del tiempo. Aquí recuerden que cuando ustedes derivan x, así tal cual les queda un 1, ¿sí o no?
Derivada de x es igual a 1. O derivada de x es lo que está pegado aquí. Derivada de 2x pues es 2. Entonces la derivada de h solita va a ser 1. Pero hay que recordar que hay que ponerle la derivada. Cómo está cambiando la h con respecto del tiempo. Entonces para calcular esta cosa, ya casi acabamos el problema. Son problemas sencillos, pero sí involucran cosas que hay que saber. Entonces, dh en dt, ¿a qué va a ser igual? Fíjense, este ya lo conocemos. Es 25, ¿qué es 25? No, es 25 litros sobre segundo. Y este 25 pi lo voy a pasar del otro lado. ¿Cómo debe pasar del otro lado? Restando. ¿Qué pasó? ¿Cómo que restando? ¿Está qué? Multiplicando, pasa Dividiendo. dividiendo. Eso. Ahí está. ¿Sí? Entonces, el cambio de esta cosa, de la altura con respecto... pero nos piden... sí. A ver, déjenme ver si me hice algo que no. El cambio de la altura es que aquí hay algo que no me cuadra. A ver, espérenme. Dice, en un depósito de 1000 lugar, 5 metros de radio. No. ¿Saben qué? Primero hay que transformar estos litros a unidades de... Es que no podemos revolver peras con manzanas. Porque aquí este tiene 5 metros y acá está litros, entonces eso no cuadra. Además, hay que transformar esos litros ya sea en metros cúbicos, en decímetros cúbicos, en centímetros cúbicos, en lo que sea. ¿Alguien sabe cómo hacer eso? Bien. ¿Alguien sabe cómo transformar esos 25 litros en metros cúbicos? ¿A qué equivale? A ver, si no sabemos, vamos a un metro cúbico equivale a 1000 litros, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 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 Sí, Bien. profesor. Entonces queremos transformar estos 25 litros sobre segundo. Hay que pasarlos a metros cúbicos sobre segundo. Entonces, algo que yo les digo, esto implicaría que, a ver, un metro cúbico entre 1000 litros, pues esto es igual a 1. Y sí, entonces aquí le voy a poner un metro cúbico y aquí le voy a poner 1000 litros. ¿Por qué? Porque así mis unidades, esta se fue con esta y esto va a ser 25 metros cúbicos entre 1000. Y esto es igual a 0.025 metros cúbicos sobre... ¡Ay! Ya me comí el segundo. Sobre segundo. Entonces, a esta razón está entrando agua. Lo que pasa es que aquí tengo metros. Entonces, todo tiene que estar en metros o todo tiene que estar en litros. Pues no puedo transformar metros a litros. Sí, nada más. Entonces, ahora sí. Ya. Perdón. Entonces, el cambio del volumen con respecto del tiempo, ahora sí es de 0.025 metros cúbicos sobre segundo.
Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues ahora sí sigue hacer las cuentas. Ya habíamos visto que la fórmula del volumen era pi por r cuadrada por h. Entonces, el cambio del volumen con respecto del tiempo va a ser pi por esta r cuadrada. Tengo 25 metros cuadrados. Ay, Dios. 25 metros cuadrados por el cambio de h con respecto del tiempo. ¿Sí? Ahora, aquí sí ya van las cuentas. Eso quiere decir que 0.025 metros cúbicos sobre segundo pues va a ser igual a pi por 25 metros cuadrados por el cambio de h en dt. Esto implica que el cambio de h en dt pues no es otra cosa más que 0.025 metros cúbicos sobre segundo sobre pi por 25 metros cuadrados. Y vean, ahora sí, con este se cancelaron y al final del día voy a tener, más bien esto es una aproximación, va a tener 0.25 entre shift pi por 0.01. Son tres ceros. 18 metros sobre segundo. Entonces quiere decir que en un segundo sube 0.318. O sea, cada segundito esta cosa está subiendo 0.318 metros. O más bien 3.18 centímetros. Eso es cómo está cambiando la altura con respecto del tiempo. Una disculpa, sí se tienen que hacer los cambios de unidades. Todo hay que manejarlo en las unidades congruentes para evitar problemas como los que me pasaron a mí. Entonces, así se resuelve. Yo creo que no hay mucho que hacer. Es tranquilo esta parte. ¿Cómo la vieron ustedes? ¿Se les complicó? Un poco, profesor. ¿Un poco? Bien, no se asusten, no, o sea, la idea es que son problemas que involucran, muchas veces los problemas que involucran, más bien los problemas verbales nos causan problemas porque involucran varias cosas. Aquí, por ejemplo, nada más de cálculo, lo que estamos tomando es esta parte, meterle el DH en DT, pero todo lo demás viene de otras cosas que ya debimos haber aprendido. Digo debimos porque muchas veces no se aprenden. También si no se aprenden, no se asusten. Hay formas de aprender esa cosa. Ya estamos conectados, entonces van a internet y ¡fum! De volada, metros a litros a metros, metros a litros, lo que sea, hasta hay calculadoras, eso es rápido. Entonces, hay que trabajar, claro. Hay que recordar cosas de cálculo diferencial, sí. Les recomiendo que le echen ahí una repasada a sus notas de cálculo diferencial porque vamos a ocupar muchas cosas de cálculo diferencial, muchas cosas. Sé que ustedes, por lo que entiendo, como que cuando llegan les dan como que álgebra, geometría, es álgebra, geometría, trigonometría, cálculo diferencial, como que en un solo semestre, ¿no? Eso es lo que entiendo, ¿verdad? ¿O no? A ver, corríjanme.
¿Sí o no? Siguen ahí, ya me desconecté. ¿Qué pasó? Sí, profe. Sí. A ver, déjenme ver qué otro. Déjenme ver qué otros ejercicios son. Ya no me queda mucho tiempo. 10, 17. No, ¿saben qué? La vamos a parar aquí. Vamos a pararla aquí. En la próxima clase va a haber otro par de ejercicios de estos de, ¿cómo se llama? De razón de cambio. Tienen ahí un examen para el sábado. Recuerden que es un examen semanal. Trataré de hacer exámenes cortos todas las semanas. Son de opción múltiple. Nada que ver con nada de raro. Tal vez yo creo que en este examen les preguntaría básicamente cosas como que resumir todo lo que vieron en el curso pasado, lo que es desarrollar cuadrados, desarrollar cubos, que sepan, ¿cómo se llama? Los triángulos semejantes, teorema de Pitágoras, que sepan las fórmulas de derivación, algo de límites. Entonces pónganse a darle una repasadita a eso. Es examen opción múltiple. Y nos vemos entonces el próximo lunes. Que tengan un excelente día. Gracias igualmente, profesor. Disculpe, profesor, ¿el examen va a ser Gracias, por profe. Teams? Hasta luego. Va a ser en Forum. ¿Sí han trabajado en Forums o no? Sí, No. sí, Bueno, sí, nada más maestro. nada más les mando el link y ya ustedes pueden entrar y ya lo resuelven. Sí, profesor. Ok, profesor. Gracias. Gracias. Hasta luego. Oiga, profe, Profesor. la hora del examen. La hora del examen, creo que la dejé abierto, va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, creo. 3 o 5, no me acuerdo. Pero lo que sí es importante es que decidan, o sea, si ustedes deciden hacerlo a las 9, entonces dediquen el tiempo a las 9. Porque si lo abren y lo cierran, o sea, lo abren a las 9 y dicen, mejor lo hago a la 1. Y lo cierran, entonces ya no les va a dar chance de volverlo a hacer. Entonces, cuando ustedes decidan hacerlo, que lo hagan justo en ese momento, lo terminen y ya se puedan hacer sus otras actividades. Ok, profe, gracias. Dale, pues, nos vemos, cuídense mucho. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor.